Muy buen día a todos. Es un placer compartir con tan prestigiosos educadores el tema de esta mesa. El título es el diseño, elaboración e implementación de recursos didácticos para la educación jurídica y evaluación. Como el tema general, como ya se mencionó, hace referencia a cómo los profesores que se van a encargar de dar estos temas, a partir de su experiencia personal, a partir de la aplicación del perfil profesional y las competencias que se esperan desarrollar en el estudiante, realizan su labor para una mejor adaptación y una mejor condición de los conocimientos por parte del estudiantado. Así que agradezco de nuevo la oportunidad y Carlos, estamos listos para la presentación de los demás, de los ponentes. A continuación, el trabajo Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias genéricas en estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Derecho del Centro de Enseñanza Técnica y Superior Campus Mexicali, a cargo de la profesora Amanda Columba Real Beltrán. Abogada que ha ejercido como docente por más de 17 años, es especialista en métodos alternos de solución de controversias. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre el desarrollo de competencias genéricas en la enseñanza superior. Buenos días. Antes de iniciar con mi participación, quisiera agradecer la oportunidad de estar de nueva cuenta en este evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi nombre es Amanda Columba Real Beltrán y soy docente de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali. Y el día de hoy quiero compartirles mi experiencia sobre la implementación de estrategias didácticas para el desarrollo de competencias genéricas. Bueno, antes que nada, pues es de todo sabido que el modelo de enseñanza por competencias fue diseñado para formar profesionistas que hicieran frente al embate de las características actuales pues, que imperan en nuestro entorno local y global, ¿no? Pues las barreras del tiempo y la distancia pues cada vez se acortan menos a través de la influencia de las nuevas tecnologías de comunicación y de información que también permean en las relaciones interpersonales y pues las laborales pues ni se diga, ¿no? Entonces, ¿qué hacer desde la educación superior para fortalecer este tipo de competencias que, pues, en estudios se ha documentado que pasan a un segundo plano porque se les da preferencia al desarrollo de competencias específicas. Sin embargo, los empleadores cada vez las exigen más. ¿Por qué? Porque, como comenté hace unos momentos, las nuevas tecnologías, pues, mal que bien, apoyan en la realización de tareas rutinarias y pues por lo tanto se privilegia y se está exigiendo cada vez más aquellas habilidades como las socioemocionales y otro tipo de cuestiones como el trabajo en equipo, la comunicación oral, escrita, y para el desarrollo de otro tipo de tareas que permita, pues obviamente, eficientar los recursos que ofrecen las empresas. Y también la sociedad, pues presenta problemas que necesitan un abordaje pues más sensible. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la educación superior? Pues Fundación ADECO indica que hay que capitalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de ese tipo de competencias. Hay que realizar un adecuado equilibrio entre aquellas que se refieren, o sea, las específicas, a la obtención de una titulación y las de carácter genérico o transversal. También Manpower Group recientemente ha indicado que para el 2030 se espera que
que la demanda de las competencias sociales y emocionales incremente en todas las industrias, en todas las áreas, en todas las ramas a nivel global. El avance tecnológico en muchos de los casos se puede realizar con éxito esas tareas que mencionaba, ¿no? Las rutinarias, y pues será más valioso para los empleadores las competencias humanas, tales como el pensamiento analítico, la comunicación, la creatividad, la capacidad para procesar información compleja y la adaptabilidad, simpatía, entre otros. Pero que a nosotros los profesores, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué hacer desde el aula? Implementar el currículum real, es decir, lo que realizamos desde nuestros salones, aquellas competencias genéricas descritas en el currículum formal, ¿sí? Hay que adecuar todos aquellos lineamientos que nuestra institución describe para efectos de hacer ese equilibrio, ¿no?, entre competencias genéricas y específicas. Entonces, bueno, ¿cómo qué podemos hacer? Yo traigo una propuesta. Al momento de diseñar estrategias didácticas que permitan el avance, el desarrollo de los alumnos en ese tipo de competencias, pues en el corto tiempo, las 62 horas que corresponden a un semestre, elaboré una lista de aquellos requisitos necesarios para lograr pues la mayor efectividad, ¿no? Y eficientar pues el tiempo, la disposición y sobre todo aquello que requiere el modelo institucional. Primero, en el caso de el grupo de práctica forense de Derecho Civil y Mercantil, que es sexto semestre, que están a un paso de graduar, que ya pasaron por varias etapas, que muchos ya realizan prácticas profesionales u otros pues todavía no las realizan y están a punto de empezar a trabajar en ello o están en búsqueda de un empleo, consideré pertinente elegir aquellas competencias que tengan que ver con su inserción laboral. Pero, pues primero me respondí lo siguiente: hay que seleccionar una competencia genérica relacionada con la asignatura de tal manera que al alumno no le sea ajeno y él mismo empiece a realizar esas conexiones cognitivas con la actividad, el currículum y su desarrollo. Seleccionar aquellas estrategias didácticas de aprendizaje activo que se considere que puede ser significativa para ellos y que integre varias habilidades. Es decir, pues en lugar de trabajar, por ejemplo, trabajo en equipo o comunicación oral o escrita. Tratar de diseñar una estrategia sencilla, clara y pertinente, de tal suerte que el alumno pueda integrar varias habilidades. Clarificar las instrucciones, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se hará y para qué se va a hacer. Esta última pregunta es importante. El alumno tiene que saber cuál es el trayecto que va a recorrer, hacia dónde va, qué queremos obtener de él, cuál es el aprendizaje esperado en este punto. También, pues bueno, no solamente es importante elaborar una estrategia didáctica que le sea atractiva al alumno, que le sea significativa, que tenga pertinencia con el currículo, sino que también es importante, y al alumno le genera mucha expectativa, evaluarlo y ofrecer una retroalimentación adecuada conforme a su resultado. O sea, el implementar estrategias didácticas o estrategias de aprendizaje activo, pues es un proceso que inicia con la selección, la planeación, la implementación, la evaluación y culmina con la retroalimentación. En este caso, para los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad, se trabajó en la asignatura de Práctica Forense de Derecho Civil y Mercantil un ejercicio, en esta ocasión a distancia, desde la intimidad, ¿no?, de cada uno de ellos, una estrategia didáctica dedicada a estructurar un discurso en donde el alumno pudiera postularse para una vacante laboral. Ese discurso tenía que
ser producto de una autorreflexión en donde el estudiante detectara o hablara sobre sus propias competencias genéricas, es decir, estructurar un discurso en donde se presentara, se postulara una vacante laboral en la cual varios candidatos se van a presentar y en este discurso tendría que destacar sus habilidades, cualidades y competencias laborales del área de interés relacionada a la vacante laboral. La duración máxima del video era de 3 minutos y pues para efectos de este ejercicio se estructuró una vacante laboral consultando pues con abogados que son titulares de despachos, obviamente considerando el nivel de conocimientos de los estudiantes y las necesidades, ¿no? Pues más apremiantes en la zona. Es importante establecer una rúbrica o un instrumento de evaluación claro, puntual, preciso, a través del cual se le va a evaluar de manera objetiva al alumno. En este caso, pues yo les presento, ¿no? Les comparto pues que obviamente tiene áreas de mejora, sin embargo, pues se consideraron estos puntos. 15 puntos sobre la nota final y pues se le destinaron 3 a la imagen, 3 a la expresión oral, es decir, el uso adecuado de un lenguaje, la estructuración de un discurso profesional y que el alumno hablara por lo menos de 3 cualidades, de 3 habilidades que consideraba importantes para el desempeño de sus labores. Y pues mantener una actitud proactiva, seria, profesional y pues la entrega puntual de la actividad. En esta ocasión, con la anuencia, con la autorización de los alumnos, me gustaría compartir una de las tareas que recibí. Mi nombre es Antonio Sánchez de Reyesa, estudiante del 6º semestre de la carrera de Derecho CETIS Universidad y me estoy postulando para la vacante de su firma. Me da mucho gusto que les haya llegado mi currículum, así como este video de presentación, en el cual quisiera destacar, primero que nada, mis experiencias en el ámbito estudiantil, así como las actividades extracurriculares que he desarrollado en los últimos años. Quisiera empezar con mi experiencia dentro de la Sociedad de Alumnos de Derecho, en la cual en 2017 tuve el puesto de representante de generación, 2018 como coordinador del área de administración estudiantil y 2019 como presidente. Al igual, estuve dentro del comité organizador del Congreso de Derecho y Jus, en el cual en 2017 fui miembro del staff, 2018 como coordinador del área de campañas financieras y 2019 como coordinador general. Considero que estas actividades han logrado aumentar mi pasión por el trabajo en equipo y desarrollar en mí la capacidad para manejar la presión. Por otro lado, dentro de las actividades deportivas, cabe mencionar que desde 2017 he formado parte del equipo representativo de básquetbol de CETIS Universidad y considero que el deporte ha forjado en mí la disciplina para poder llevar a cabo mis objetivos. Además, como habilidades quisiera destacar que me encuentro capacitado como primer respondiente en primeros auxilios por parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Baja California. Mi lengua materna es el español y mi inglés es bastante alto, avalado por el English Language Center de CETIS Universidad. Más propiamente, sobre la vacante de su firma, quisiera manifestar que tengo los conocimientos necesarios sobre los procedimientos civiles, es decir, sobre la tramitación de juicios ordinarios, sumarios, de jurisdicción voluntaria, sobre ofrecimiento, preparación y desahogo de probanzas, entre otras. Deseo formar parte de su firma, ya que con esto poder crecer tanto en el ámbito personal como profesional y poder poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Derecho. Deseando un éxito a la gestión que realizan, me despido. Muchas gracias. Bueno, pues con este video concluyo mi participación y quedo abierta para recibir comentarios y preguntas que generen los participantes. Muchísimas gracias. A continuación, el trabajo, la importancia de las rúbricas de evaluación en la enseñanza jurídica en entornos virtuales, a cargo del profesor Luis Enrique Portillo López, que es abogado y notario, cuenta con un máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, es doctor en Educación y ha realizado el curso de Creatividad aplicada al profesorado, el seminario pedagógico sobre el enfoque socioformativo y es diseñador de contenido en entornos virtuales. Buen día a todos y todas. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Gerardo Barrios,
sede San Miguel, en la República de El Salvador. Mi nombre es Luis Enrique Portillo López y este día me corresponde compartir con ustedes el tema, la importancia de las rúbricas de evaluación en la enseñanza jurídica aplicada en entornos virtuales. Para comenzar, es importante hacer la siguiente reflexión o la siguiente introducción. Uno de los aportes más significativos de la tecnología y de sus avances es la posibilidad que las personas tienen hoy en día de acceder a un proceso educativo de calidad por medio de los entornos virtuales. Pero dentro del referido proceso se encuentra inmerso una serie de fases, dentro de las cuales se encuentra el tema que en este preciso momento me encuentro presentando, que es el diseño y la aplicación de las rúbricas de evaluación. A partir de esta situación, surge la pregunta, ¿qué son las rúbricas de evaluación? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la importancia que estas tienen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Como pueden ver en la siguiente lámina, podemos ver una definición más elaborada con respecto al término rúbrica de evaluación, pero en grandes rasgos se puede decir que una rúbrica de evaluación consiste en aquella herramienta o aquel mecanismo que es realizado por el docente tomando como punto de referencia el perfil profesional, el modelo educativo y el contexto y las necesidades de una determinada sociedad con respecto al tipo de profesionales que pretende sacar al mercado o que deben de ejercer dentro de una determinada sociedad o determinado estado. Y se pretende hasta cierto punto sistematizar o estandarizar en alguna medida los elementos de evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los componentes de una rúbrica de evaluación? Los componentes clásicos de la rúbrica son los criterios de evaluación consistentes en aquellos elementos que, como ya se dijo en un primer momento, tomando como referencia el perfil profesional que cada una de las facultades de Derecho debe de realizar, tomando en cuenta contexto, realidad, necesidades y otros elementos, determinan que son importantes que sus profesionales deban de tener. Luego tenemos los niveles de ejecución. Estos deben de ser entendidos como aquellos elementos o aquella descripción de los aspectos que determinan el nivel de logro que los estudiantes pueden tener al momento de presentar sus trabajos, sean estos individuales o de carácter colaborativo. Y por último está la valoración a escala. Esto hace referencia más que todo a la ponderación o a la puntuación de sus trabajos, dependiendo del contexto. Si es una sociedad que se enfoca en una evaluación numérica o un contexto donde el sistema de evaluación es en base a cualidades o a calidad. Ejemplo, matrícula de honor, aprobado, notable, etc. Siguiendo este mismo enfoque, nos vamos al tema de la importancia, porque son importantes las rúbricas de evaluación. Tomando como un punto de referencia el modelo socioformativo, que en palabras llanas y sencillas es el modelo que la Universidad Gerardo Barrios ha utilizado o se encuentra utilizando en este preciso momento, debido a que se considera que maneja los elementos de la integralidad. Se evalúan el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Y está muy vinculado también con los planteamientos que hizo Jacques Delors en su momento en los 4 pilares de la educación. Es decir, se busca también al mismo tiempo realizar también en este enfoque una metacognición, es decir, una retroalimentación de cómo esto me va a servir para la vida profesional o para la vida personal. Es una gran herramienta las rúbricas de evaluación porque al docente le permiten sistematizar y determinar cuáles son los elementos, tomando como referencia el perfil del profesional del derecho, qué elementos son los que deben de ser evaluados y permite que el proceso sea más objetivo. Y al estudiante también le sirve para que él pueda conocer previamente qué elementos o qué aspectos son los que van a ser evaluados para poder su empeño o su mayor disposición al momento de la entrega o la elaboración de los trabajos propiamente dichos. En los entornos virtuales se vuelve una mayor exigencia el tema de las rúbricas de evaluación debido al hecho de que
hay una planificación previa y se estudia a conciencia cuáles son los contenidos y las actividades que permiten el desarrollo de las competencias cognitivas, actitudinales, aptitudinales y de convivencia con la persona y su entorno. Y obviamente que pueda producir un aprendizaje significativo. El enfoque o el tipo de investigación es de carácter ecléctico debido a que se hace un enfoque cuantitativo a través de encuestas a docentes y a estudiantes y un enfoque cualitativo porque se han analizado algunas rúbricas realizadas por los docentes. El área de desarrollo de la investigación es la Universidad Gerardo Barrios en la sede central de San Miguel en la República de El Salvador y la población utilizada es los docentes que se encuentran dentro de la universidad, que son 30 docentes divididos en 11 docentes tiempo completo y 19 docentes horas clase, tomando una muestra de 18 personas, en este caso de 18 profesores, y una población estudiantil de 67 personas que fue seleccionada al azar en los distintos niveles de formación de la carrera. Dentro de los elementos que se evalúan acá para los docentes se encuentra si ellos pueden identificar los elementos de la rúbrica de evaluación y se nota satisfactoriamente que el 87.5% conoce los 3 elementos básicos de una rúbrica de evaluación, que son los criterios de evaluación, niveles de desempeño y valores según la escala. Otra pregunta fue cuáles son los retos de la implementación de las rúbricas de evaluación de la enseñanza jurídica aplicada en los entornos virtuales. En este punto fue bastante dinámico y se demuestra en gran cabalidad de que el mayor temor o el mayor reto es que al momento de diseñar las rúbricas y su aplicabilidad no vayan acorde al perfil profesional, es decir, a lo que la misma Facultad de Derecho ha creado de cómo debe de ser un profesional en El Salvador. Para los estudiantes se establece qué limitaciones se presentan. En el gran esquema de las cosas, se puede decir que el mayor temor es que el estudiante dentro de los entornos virtuales no puede tener una interacción directa o face-to-face con el docente y se utilizan mecanismos más fríos como la plataforma de clases virtuales o el correo electrónico como medio de comunicación y se parte de la idea que los estudiantes necesitan tener un acercamiento constante y más personalizado con el profesor debido al nivel de exigencia que tiene el proceso de enseñanza en materia jurídica. A nivel de conclusión se puede decir que la educación jurídica en los entornos virtuales puede producir efectos contraproducentes si este no es planificado acorde a los contextos. Esto significa o esto nos conduce a que si las facultades no crean las asignaturas o no crean el entorno virtual previamente, puede surgir una serie de errores que pueden llevar a elementos a lamentar. Y se debe de determinar el nivel de aceptación o el nivel de adaptabilidad que tienen los estudiantes a las tecnologías de información y de comunicación. Hay que analizar bastante el contexto. También se ha establecido que uno de los grandes temores del estudiante es el de no tener un contacto directo. Y obviamente porque necesitan tener la aprobación por parte del docente. Las líneas de investigación se encuentran el proceso de adaptación estudiantil del entorno presencial a escenarios virtuales, es decir, lo hemos padecido en este preciso momento con el tema del COVID-19, pero es necesario, si se quiere seguir avanzando, el tema de la adaptabilidad, pasar de un proceso netamente presencial a un entorno netamente virtual. Y el otro tema sería los desafíos de la estandarización de las rúbricas de evaluación en la enseñanza jurídica según el enfoque socioformativo. Aquí presento las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. A continuación, el trabajo, jueceo, especificaciones y justificación de contenidos para la evaluación en exámenes departamentales, elaborado por la profesora María del Rosario Molina González y la profesora María de Jesús Camargo Pacheco. La profesora María es doctora en Derecho y docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, y líder del cuerpo académico Dogmática Jurídica y Proceso Educativo, Tendencias Actuales. La profesora María de Jesús es doctora en Derecho y docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, presidenta de la Academia de Derecho e integrante del cuerpo académico.
Hola, muy buenos días, buenas tardes. Soy María del Rosario Molina González, soy docente de la Universidad de Sonora. Agradezco a todo el comité organizador del 8º Congreso sobre Metodología e Investigación Jurídica por la oportunidad de poder concretar nuestras participaciones o aportaciones a las actividades precisamente en el eje del tema de la evaluación de los conocimientos jurídicos. El día de hoy quiero compartirles a nombre de las profesoras que nos encontramos trabajando este plan piloto de diseño de exámenes departamentales, una ponencia en la que nosotros hemos denominado jueceo, especificaciones y justificaciones de contenido para la evaluación de exámenes departamentales. Debo decirles que nosotros estamos adscritas al Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora y hemos elegido como parte de este trabajo del plan piloto con la materia de Derecho Procesal Penal. En ese sentido, voy a conducir mi presentación a partir de estos aspectos con los cuales quiero guiar mi charla. En un primer lugar, trabajar con ustedes lo relativo a los aspectos conceptuales y de contextualización metodológica, el jueceo e índice de relevancia curricular, especificaciones y justificaciones de contenido para la elaboración de reactivos dentro de los exámenes departamentales. Desde ese momento, entonces, quiero compartirles que en los procesos de certificación y evaluación de la calidad de los programas educativos de las instituciones de educación superior en México, se hace énfasis entre los diversos criterios a la implementación de los exámenes departamentales como indicador positivo, deseable, entendidos estos como una herramienta que permite evaluar el conocimiento, el rendimiento o desarrollo de las competencias de los aprendices en el programa académico de las diversas materias disciplinares que integran la malla curricular. Del programa de licenciado del Derecho no es la excepción. El proceso de la elaboración de los exámenes departamentales implica todo un esfuerzo colegiado de profesores especializados en el área a evaluar a fin de justificar la relevancia de los contenidos, su impacto en la formación, la prestación de servicios a contenidos previos o posteriores representados gráficamente y que permitan avanzar en la tabla de especificaciones para la evaluación. La justificación de los contenidos y, consecuentemente, la integración de los ítems que se traducirán en los reactivos de evaluación. La construcción de tales exámenes departamentales responde a un proceso de sistematización y justificación soportados en metodología, una de las cuales estas metodologías y software son desarrollados por Métrica Educativa AC, que es la institución con la cual está preparando a los docentes de la Universidad de Sonora, entre ellos nosotros, para la elaboración de estos exámenes departamentales. Y nosotros sabemos que el proceso de evaluación, bueno, debemos identificarlo desde 3 aristas. Desde un primer momento como un criterio, un indicador de calidad que de los organismos certificadores externos a las IES y a los programas educativos. El segundo como un proceso mediante el cual el profesor determina un valor, una ponderación cuantitativa y cualitativa del conocimiento adquirido, conocimiento o competencias adquirido por el alumno durante el desarrollo de la materia. Y finalmente, para los alumnos, pues este proceso de instrumentación o de instrumento en el cual deja constancia de lo que ha aprendido. El examen departamental es un examen estandarizado de contenidos mínimos de cada asignatura. Estos contenidos se apegan al temario oficial diseñado por las academias en cada una de las materias. En el caso de la Universidad de Sonora, está integrada por 3 unidades, norte, centro y sur. Cada unidad se ofrece como parte de la oferta educativa al programa de licenciado en Derecho. En consecuencia, los docentes que damos en las 3 unidades regionales debemos de atender los mismos contenidos temáticos. Por jueceo habremos de entender, a partir de la propuesta conceptual de Escobar y Cuervo, quienes lo definen como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos calificados en y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Ese jueceo nos va a determinar un índice de relevancia curricular a partir de valoraciones estadísticas y desde este elemento pues, nos permita identificar cuáles son los temas que tienen más peso dentro de la formación de la materia o de la asignatura y en consecuencia que dentro del diseño del instrumento general de evaluación los reactivos tendrán que estar destinados a estos temas. Finalmente hay una justificación de contenidos que van a integrarse a estos exámenes departamentales. Y pues la idea es recolectar esta información de los especialistas, de los docentes titulares de la materia para efecto de determinar este índice de relevancia, ¿no? Y que va a integrar la justificación de los contenidos
Finalmente, esto dará como resultado la selección de los reactivos. Ahí está la propuesta que nosotros decíamos hace un momento, asidos desde esta propuesta de Escobar y Cuervo, pues está la definición de estas valoraciones que nos dan los expertos que fungirán como jueces para validar y determinar cuál es la importancia y el valor de los temas dentro del desarrollo de la materia. Y en el caso, traté de hacer un extracto, poder identificar cómo se opera, ¿no?, lo del jueceo. Hice nada más una selección de unidades de contenido de la materia de Derecho Procesal Penal, y aquí la idea es de que cada uno de los jueces pueda determinar cuáles son la importancia a partir de la contribución de los logros o propósitos de la materia, cómo se dosifican estos contenidos en el desarrollo de la materia, y finalmente cuál es la carga horaria, es decir, el número de horas que se necesitan para poder atender ese tema. En consecuencia, aquí podemos determinar que se hacen estas validaciones estadísticas, la contrastación y la consistencia que existe entre los diferentes jueces que participan, sea por un especialista externo, además de los profesores titulares de la materia, sean profesores de tiempo completo, profesores de asignatura, pero que finalmente dan la materia, pueden hacerse esas ponderaciones y se dé la consistencia o la validación. Esto nos va a permitir, en el margen de la columna derecha mía, izquierda de ustedes, pueden identificar los índices de relevancia curricular. Ese índice de relevancia curricular nos va a determinar el peso del tema dentro del contexto de los exámenes del general del instrumento, ¿no? Entonces, aquí el índice de relevancia curricular, que era la columna que yo les mencionaba, nos va a determinar estas validaciones de la importancia del tema y su peso dentro del instrumento de evaluación. Consecuentemente, hay una justificación de evaluación del contenido que se va a evaluar. En este paso es a partir de haberse determinado la confiabilidad de los jueces, de haberse calculado el índice de relevancia curricular, se está en condiciones de determinar la justificación del contenido. En él se especifica el contenido que se va a evaluar, la importancia del tema a partir de la visión integral que ocupa ese tema, ese subtema, esa unidad en el contexto de la temática general. Las razones que justifican la decisión de evaluar el dominio a partir del índice de relevancia y los servicios que da antes o después al tema en la materia. Finalmente, el foco evaluativo de los ítems describe los enfoques de los reactivos a partir de lo que se pretende evaluar. Ahí está indicado, y entonces lo que se hace es una selección y poder justificar ese foco de evaluación. ¿Cuántos ítems se requeriría para poder atender ese tema, por ejemplo, dentro del peso del examen? Lo mismo ocurre con otro ejemplo que ustedes pueden tener a la vista, cómo justificaríamos la importancia, el índice de relevancia de ese tema y cómo justifica los ítems a evaluarse, ¿no?, o integrarse dentro del instrumento. En la tabla de especificaciones se señala ahí, se marcó cómo puede buscar los ítems, los reactivos, pero a partir del nivel taxonómico. Aquí habríamos de agregarle además el nivel taxonómico de lo que se pretende evaluar. Es un ejemplo que estamos utilizando solamente el marco histórico. Por ejemplo, es un tema elemental. En la elaboración de reactivos debemos de tomar en cuenta esta taxonomía, o sea, qué es lo que pretende evaluar a partir del peso y la importancia del tema dentro de lo que ya se generó el jueceo y el índice de relevancia curricular. Se tiene que comprender y organizar lo aprendido, si va a aplicar lo aprendido o si va a resolver. Esto es una propuesta de los docentes de la Universidad de Sonora, Daniel González Lomelímar, y de Los Ángeles Maitorena Noriega, para la elaboración de los reactivos. Esos reactivos tendrán que ser a partir de las diferentes propuestas o tipos que nosotros ya conocemos. Cada uno de los reactivos con sus propias reglas y metodologías para la elaboración, pero a partir de lo que pretendemos evaluar en el nivel taxonómico, el conocimiento de la competencia desarrollada, y a partir de que ya justificamos con esas validaciones, ese jueceo y esa justificación estadística del peso de ese tema en particular con relación a toda la materia. Como reflexiones finales, esta evaluación es un elemento cuantitativo y cualitativo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Destaca las bondades de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pues tenemos que hacer este proceso como docentes de manera permanente. Los exámenes departamentales es un criterio de estandarización de los conocimientos y competencias entre docentes, eso es un criterio además de calidad para los programas educativos. Las validaciones estadísticas y la confiabilidad de estos jueceos y las ponderaciones de los contenidos de relevancia curricular. Todo esto que justifique entonces el instrumento en lo general y
pueda dar a partir de este soporte estadístico la solvencia del examen y se pueda ser validado, pasar de un examen diagnóstico para crearlo como un instrumento estandarizado a todos los alumnos que cursan esta materia. Sinceramente, para el área de Derecho ya sabemos que no es un proceso fácil. El desafío es vencer ese tipo de resistencias por la homogenización de la evaluación de los contenidos. Por nuestra parte y el tiempo sería todo. Muchas gracias por la escucha. Gracias. A continuación, el trabajo. Profesor, opino que sí hubo delito, pero el estudio de casos en la enseñanza del derecho penal, a cargo del profesor Roberto Carlos Fonseca Luján, quien es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, en el nivel de candidato a investigador nacional. Mi ponencia expone un ejemplo de aplicación del método del caso en la enseñanza universitaria del derecho penal. Es sabido que en México se incluyen en la categoría amplia de métodos de caso práctico dos tipos de estrategias didácticas: el análisis de sentencias o casos judiciales ya resueltos y el análisis de problemas. Cada uno de estos métodos fomenta un modo de razonamiento distinto. El desarrollo de la técnica que voy a describir se inscribe fundamentalmente en el método de análisis de problemas. Se trata de ofrecer al alumno un relato de hechos para que proponga una solución jurídica, que en este caso es la calificación jurídico-penal de esos hechos. Mi interés por utilizar el método del caso en las clases data de 2011, cuando fui designado por primera ocasión como profesor titular de la materia Delitos en particular. El desarrollo del método ha sido paulatino desde entonces, tras evaluar los resultados obtenidos en su aplicación en sucesivos semestres. En esa medida, lo que presento es un ejemplo de cómo cada maestro puede ir paulatinamente construyendo su propio método del caso. El método comprende las siguientes fases: fase de elaboración del problema, fase de análisis del problema, fase de discusión y revisión del problema y repetición de la práctica de resolución de problemas. La base del problema es un relato de hechos que se obtiene de una sentencia, con el fin de cumplir las cualidades de realismo y relevancia. Esta fase supone un trabajo delicado, pues hay que hacer una reconstrucción del relato a partir de los hechos que se tuvieron como probados en la sentencia. No se trata solamente de copiarlos. Se debe construir un relato completo y conciso. Cualquier omisión de información puede generar dudas en los alumnos y cualquier información de sobra puede tener un efecto distractor. Por supuesto, la narración debe privilegiar el empleo de palabras de uso común, dejando de lado los conceptos jurídicos. En este punto de elaboración debe atenderse el marco metodológico y tener claro cuál es el objetivo específico de enseñanza-aprendizaje que se perseguirá con el caso, lo que generalmente depende del momento del curso en que se aplicará. Los primeros cursos de Derecho Penal incluyen como objetivos generales el conocimiento y la aplicación competente de las herramientas de la teoría del delito, así como la comprensión de los distintos elementos de los principales tipos penales. De este modo, dependiendo si el objetivo de enseñanza-aprendizaje se refiere a alguna figura de la teoría del delito, como omisión simple, error de tipo, causa de justificación, o bien a algún delito en particular, homicidio, robo, violación, el relato debe dirigirse para ser resuelto en esos marcos. La segunda fase de análisis comienza cuando, junto con el relato, a los alumnos se les proporcionan instrucciones generales, como si la asignación es individual o en equipo, así como la forma y la fecha de entrega. Fundamentalmente, el problema se acompaña de una serie de preguntas guía que orientarán el abordaje del caso. He propuesto llamar a esta serie de preguntas el test del delito, siguiendo el empleo de este término que es hecho común en la práctica jurídica mexicana. En mi experiencia, he identificado que este test o cuestionario es la parte medular del método. La mayoría de los alumnos tiene una inclinación normal a abordar el problema y su análisis desde sus percepciones subjetivas. De este modo, si se les da una indicación general, por ejemplo, identifica si aquí se cometió un delito y qué modalidad, suelen responder, como sugiere el título de la ponencia, dejando de lado la pregunta sobre los elementos del delito en sentido técnico y privilegiando su opinión basada en cualquier idea, menos en los conceptos técnicos. El test del delito
es la propuesta para enfrentar este reto de aplicabilidad que presenta el método de análisis de problemas, que el abordaje de los casos se desvía con facilidad a la presentación de opiniones de parte de los alumnos, que por su subjetividad resultan incontrastables entre sí, además de que son difíciles de evaluar porque no se relacionan con el objetivo de aprendizaje. El test del delito focaliza la atención de los estudiantes al abordar el problema. Es una guía estructurada en niveles que sugiere cuál es el aspecto a enfocar en cada momento para poder construir una respuesta jurídica. Las preguntas siguen simplemente la estructura de la teoría estándar del delito aplicada en la práctica, desarrollando el contenido de cada elemento, como es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y finalmente la punibilidad. Estas 27 preguntas presuponen en el alumno un grado de conocimiento sobre cada rubro, de modo que no sustituyen, más bien buscan complementar y acompañar los estudios teóricos. Este test surge de la idea de que la teoría del delito funciona en la práctica como una estructura analítica que permite a un experto formular un juicio sobre ciertos hechos. El test del delito presenta al alumno esta estructura analítica a partir de la tesis didáctica de que con su aplicación reiterada va a lograr su interiorización. De esta manera, las preguntas propuestas ayudan a los alumnos a identificar qué cosa deben buscar en cada paso del análisis. La aplicación de este curso, la aplicación del método en distintos cursos, ha mostrado que estas preguntas son fundamentales. Sin las preguntas, sencillamente el ejercicio se vuelve un intercambio desordenado de opiniones entre los alumnos y el profesor. La tercera fase era la de discusión y revisión del problema. Una vez que los alumnos analizan el caso en lo individual o en equipo, según haya sido la asignación, se pasa a la etapa de la discusión grupal. Esta etapa es indispensable para contrastar las respuestas propuestas a cada pregunta por los estudiantes. En la etapa de discusión, el test también resulta fundamental. El profesor debe ir controlando la respuesta de los alumnos, discriminando aquellos comentarios que se alejan del punto que se debate en cada una de las preguntas. Es común que los alumnos, en su primer acercamiento, respondan al problema como un todo o no sigan la ubicación sistemática estandarizada de cada uno de los elementos en la teoría del delito. Durante la discusión, el profesor hará estas precisiones, señalando qué aspectos corresponden a cada ámbito y a qué debe ceñirse cada respuesta. La cuarta fase es la de la repetición de la práctica. La técnica requiere aplicarse de manera reiterada a lo largo de un curso. Un único problema puede ser interesante para los alumnos, pero difícilmente contribuirá al objetivo de aprendizaje. En mi experiencia, esta aplicación en serie de los problemas resulta sumamente enriquecedora para los alumnos, pues sus propios apuntes y observaciones se van acumulando y crean para ellos una suerte de precedentes que guían sus futuros análisis y respuestas a los casos. Las ventajas de la técnica parecerían evidentes, aunque bien cabe hacerlas explícitas. Luego de haber resuelto una serie de problemas, una docena más, bien aplicados mediante el test a lo largo del semestre, he encontrado que la mayoría de los estudiantes suelen mostrar mejores resultados en el logro del objetivo de aprendizaje. Esto lo he corroborado, por ejemplo, al sustituir el examen final teórico o los exámenes parciales por pruebas prácticas. En lugar de reactivos, como en las preguntas al uso, los alumnos deben resolver un problema aplicando el test. En general, en estos exámenes, los estudiantes suelen mostrar un buen desempeño. Respecto a las desventajas de esta técnica, principalmente consisten en los elevados costos de tiempo y esfuerzo que representa aplicar estos casos. Teniendo en cuenta las circunstancias de la enseñanza del derecho en una universidad como la UNAM, que comúnmente incluyen un temario amplísimo y grupos muy numerosos, aplicar esta técnica de casos de manera idónea necesariamente significa reducir el tiempo de clase destinado a las experiencias teóricas. En mi experiencia, he identificado que esta reorganización del tiempo provoca ansiedad e insatisfacción en los estudiantes. Los alumnos aprecian mucho que se agoten los temas teóricos y asocian el éxito de un curso a la conclusión del temario. Por supuesto, los casos los motivan, pero su interés central es el temario. De este modo, cualquier sacrificio de contenido teórico los hace sentir que el abordaje durante el curso fue superficial. De esta manera, para enfrentar esta desventaja,
La aplicación de la técnica requiere un diálogo constante con el grupo para hacerles apreciar la conveniencia de estas prácticas y sugerir modificaciones en sus expectativas como estudiantes. Esto concluye la presentación de la mesa. Les agradecemos su atención y continuamos con la ronda de discusión. Les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios a través del chat, ya sea por Facebook o a las personas que nos acompañan por Zoom. Asimismo, le doy la palabra al profesor Luis Enrique, que nos está ayudando con la moderación para que nos dé unos breves comentarios sobre la mesa. Profesor. Bueno, a manera general, pues felicitar a todos los ponentes por el gran desempeño en sus temas. Lo que se puede concluir de las exposiciones que se han hecho es que la labor docente se encuentra implícitamente ligada al contexto social, a las necesidades que una población tiene con respecto al tipo de profesionales que desea tener en su mercado laboral, y obviamente que las herramientas que los docentes utilizan deben de ser diseñadas para poder cubrir esos elementos sociales, económicos, elementos de mercado. Pero al mismo tiempo se debe de dar un paso adelante. Es en el caso de irle apostando al aspecto actitudinal o al aspecto del comportamiento de los docentes, en este caso, de los estudiantes, y también que el diseño de las mismas herramientas tengan los elementos necesarios que vayan acorde al modelo educativo, al perfil profesional, y obviamente estos deben de ser claros y precisos. Pero esta claridad, sencillez y precisión no debe de ser tomada en ningún momento como un sinónimo de flexibilidad o de permisibilidad. Por el contrario, esta labor debe de ser también un trabajo conjunto entre todo el sector de los docentes que imparten las materias, ya sea como una validación de las herramientas o un trabajo conjunto con las autoridades académicas administrativas que desarrollen el tema más importante, que es el modelo, la temática a desarrollar en cada una de las asignaturas y sobre todo el perfil profesional. Solamente. Creo que si existen algunas preguntas o algunas dudas con respecto al tema o a los diferentes temas, estamos en la disponibilidad. Deseo preguntar, dice don Roberto Carlos Fonseca Luján, a la maestra Real Beltrán, ¿qué aspectos incluye en la rúbrica de evaluación del video entrevista que hacen a los alumnos? Muchas gracias por su interés. Pues el objetivo del ejercicio tiene pues una finalidad muy importante, que es que el alumno pueda detectar, que haga un ejercicio de autorreflexión y pueda detectar cuáles son sus habilidades que él considera que tiene un alto nivel de dominio. ¿Sí? Este ejercicio anteriormente se había realizado con empleadores de manera presencial. Los empleadores entrevistaban a los alumnos y ellos tenían una validación externa. Sin embargo, por cuestiones de la contingencia, se está realizando de una perspectiva distinta. ¿Por qué estamos trabajando este ejercicio desde diferentes ángulos? Puesto que estudios recientes indican que existe, en muchos de los casos existe una opinión diferente, una percepción diferente por parte de los empleadores, por parte de los alumnos y los profesores. Y es un poquito trabajar este tipo de detalles. Entonces, en la rúbrica que incluimos en la adaptación del ejercicio del video, que ellos pudieran hablar de sí mismos, que ellos pudieran detectar por lo menos 3 habilidades, ¿sí? Y una estructuración coherente, con un alto nivel de lenguaje y apropiado para efectos de postularse a la vacante laboral. Por medio de Facebook, la profesora Gloria Ruiz comenta: las rúbricas de evaluación deben aspirar en todo momento a mejorar las condiciones competenciales basadas en objetivos, cumplimiento de los mismos. Me parece que esto es un comentario dirigido a usted, profesor, directamente, y en un breve comentario aparte, con el profesor Roberto Carlos Luján, me gustó muchísimo el título de su ponencia en específico, se me hizo un título muy llamativo, muy interesante. Espero hacerle justicia con mi lectura del mismo. Lo tuve que grabar como 3 veces porque quería darle como el énfasis necesario, espero no haberlo destrozado.
y me parecieron muy interesantes las participaciones. Lo dejo a usted, doctor, con lo de las rúbricas, y no sé si los demás ponentes deseen complementar o darnos dar un poco más de comentarios acerca de sus presentaciones, ahondar en el tema, temas muy interesantes, y pues todos ustedes ya nos han acompañado en ocasiones especiales, en anteriores. Es un gusto tenerlos de vuelta. Muchas gracias. Me está llegando otra pregunta para el doctor Roberto Carlos. ¿Existe manera de socializar la base de casos con los que actualmente trabaja? ¿Dónde los encontramos? Bueno, primero que nada te agradezco, Carlos, por tu comentario sobre el título de la ponencia. Me parece que lo leíste de manera excelente. Funcionó muy bien. Gracias. Ahora, agradezco el interés de esta persona que me pregunta sobre el tema de la base de datos. Bueno, yo no quisiera hacer el comercial, vaya, pero precisamente recién se publicó un manual que así se titula, Casos Prácticos para la Enseñanza del Derecho Penal, en el que se da esta recopilación de una treintena de casos con el desarrollo de las preguntas, y justamente ahí pueden ver esta muestra, ¿no?, de la aplicación del mismo. Ahora, más allá de eso, pues el propósito del método es un poco que ahora que las reformas en materia de transparencia permiten un mucho mayor acceso a las versiones públicas de sentencias, entonces aquí lo ideal sería, o al menos esa es mi propuesta, que cada profesor de estas materias del derecho penal se acercara a la búsqueda de estas sentencias actualizadas y a partir de las mismas, pues hiciera sus propios casos, ¿no? Hiciera sus propias síntesis de hechos y buscara formar su propio test, diríamos, desde su propia comprensión de la teoría del delito. Ahora, esto me parece muy relevante, más allá del método que propongo. Creo que lo fundamental es esto, que llevemos las sentencias al aula, ¿no? Lo que muchas veces está un poco, no se emplea tanto, ¿no? O sea, los profesores luego cuentan casos anecdóticos, pero no hay estos casos que cumplan con las exigencias de realismo y de importancia para los alumnos. Entonces, insisto, pongo a su disposición, sin querer hacer el comercial, de nuevo, el manual de mi autoría, justo sobre los casos prácticos. Y por el otro lado, pues más bien hago esta invitación amplia a que ustedes mismos como docentes, si les interesa esta técnica, pues busquen las sentencias y hagan sus relatos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y sí, si gusta, socializamos el enlace para su manual con muchísimo gusto. También, como yo sé que usted lo hará, esperamos su trabajo para la publicación en la obra Pasos sea una revolución. Y ahí, eventualmente, en la publicación del séptimo tomo, los revisores y los demás profesores podrán conocer más del tema y seguramente está en el enlace. Por favor, si gusta hacer social el link, pues pásemelo y lo compartimos. Y tenemos una pregunta del profesor Jorge Mata Aguilar. Dice, buenos días, muy buenas ponencias. Y respecto al método de casos, ¿cómo lo comentó de que los alumnos gustan de agotar el temario teórico, sería mejor aplicarlo en clínicas procesales? Gracias. Bueno, entiendo, la pregunta se dirige a mí también. Sí, vaya, lo ideal sería que se aplicara en una clínica procesal, ¿no? Como se ha dado en llamar también en estos laboratorios de enseñanza del derecho, o lo que antes se llamaba simplemente prácticas forenses, estas materias más cargadas a lo práctico, ¿no? Hasta ahora el método lo ha aplicado en materias que en el temario mismo se definen como materias teóricas, ¿sí? En esta definición institucional que se hace del tiempo asignado a las asignaturas, ahí ponen específicamente que son materias teóricas, ¿no? Como estaba entendido un programa de estudios tradicional, diríamos. Apenas la Facultad de Derecho ha cambiado a un plan de estudios que se dice constructivista y que ya asigna carga horaria de prácticas a cada una de las materias. Entonces, estas horas dan esta posibilidad, pues, de dejar un poco las explicaciones teóricas y pasar entonces a aplicar este tipo de métodos. Sin embargo, no es, por supuesto, una clínica, ¿sí?, en la que habría otros presupuestos, como que se tratara de un caso real, que hubiera un involucramiento de los alumnos en el funcionamiento institucional, que hubiera este acompañamiento incluso de actores en un proceso. Claramente, este método no se refiere a una clínica procesal en el sentido estricto,
sino más bien busca acompañar estas materias que tienen un contenido teórico, diríamos, pero que se abre la puerta para que puedan tener también estas actividades prácticas de los alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O con respecto a Carlos, ¿me podría repetir el comentario que que se mencionó en un primer momento? Dice, las rúbricas de evaluación deben aspirar en todo momento a mejorar las condiciones competenciales basado en objetivos, cumplimiento de los mismos. Bueno, por lo menos depende de cada universidad y el modelo educativo que tenga, porque si todavía manejamos un sistema donde los objetivos es lo primordial, pues obviamente las rúbricas van a ir atentas al tema de los objetivos. Ya existen algunas universidades donde desarrollan un modelo educativo diferente. En el caso, en la universidad donde yo trabajo, que en este caso es la Universidad Gerardo Barrios, se enfoca en un modelo educativo constructivista basado en un modelo socioformativo o con un enfoque socioformativo. Las rúbricas de evaluación van más enfocadas a determinar los aspectos competenciales como el saber ser, saber convivir, el saber conocer y el saber hacer. En este caso, pues depende de muchos factores. Existe y también dependerá del tipo de materia, porque existen materias que son algo prácticas y materias que son más teóricas, pero el que sea una materia teórica no implica que va a ser un desarrollo o un listado de rúbricas muy teóricas. Al mismo tiempo se busca el enfoque socioformativo, tiene un aspecto muy importante, el poder desarrollar el aspecto de la metacognición, es decir, que la persona pueda hacer o el estudiante pueda hacer un FODA o pueda hacer una valoración de que ese conocimiento que ha adquirido, cómo lo va a aplicar, en qué momento lo va a aplicar, para qué le va a servir, y no solamente en el aspecto profesional, porque también hay que verlo como un ente dinamizador dentro de su contexto social, su colonia, su barrio, sus amigos, su familia, y esto lo va a hacer una persona más integral. Una pregunta para para el profesor Jorge Mata, dice, me surge una duda, ¿de qué manera es posible motivar a los estudiantes para que se interesen por el estudio de casos? Aprovecho la oportunidad para felicitar a los ponentes. Profesor Jorge Mata. Bueno, Jorge Mata creo que no está en la mesa, ¿no? Sí, era en seguimiento a la pregunta del profesor Jorge Mata. Es directamente, me parece, para usted, profesor Roberto Carlos, como seguimiento a la de... Sí, ya, yo las que oiga que sean de casos, ya las tomo directamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede motivar a los alumnos? Ese es un reto muy interesante, ¿no? Aquí, en mi experiencia, los alumnos en sus semestres anteriores no han trabajado con casos de la manera que yo les propongo trabajarlos. Entonces, a veces les resulta un poco tedioso tener que estar respondiendo cada una de las preguntas, como que sienten que esto, pues, como qué sentido tiene, ¿no? Si se puede explicar o resolver como de manera muy rápida, ¿no? De nuevo, como nos decía Carlos, volviendo así, profesor, pero yo opino que pasó esto, ¿no? O sea, dando una opinión que resulte contundente, diríamos. Entonces, la manera de motivarlos, pues es este diálogo permanente en el que, por ejemplo, se pueden ir haciendo trucos, diría, ¿no? O sea, a veces explico un concepto teórico, pero diríamos que la explicación la dejo un poco cerrada, por así decirlo, ¿no? Y el alumno dice, bueno, sí, lo entendí muy bien. Pero ya después, cuando el caso se vincula con ese concepto teórico, como una clasificación, no sé, entonces ellos ya se dan cuenta que lo que creían saber sobre el concepto teórico, que solo era repetir la definición, en realidad no supone la comprensión del mismo, porque no les permite bajar del concepto general a una aplicación práctica. Entonces, hay ahí una motivación cuando para ellos hay el descubrimiento de que entienden mejor el concepto, no cuando lo repiten, sino más bien cuando ya lo llenan de contenido fáctico, podría yo señalar. Y bueno, aparte de eso, yo como maestro les estoy diciendo todo el tiempo, un poco queriendo programarlos, pues que los casos tienen muchas ventajas, que ellos cuando salgan igual las leyes y la teoría ya habrán cambiado, pero que
las herramientas y las competencias que tengan que les permitan aplicar lo que saben, eso es algo que no lo van a perder, ¿sí? Entonces yo estoy así como motivándolos en ese sentido, haciendo uso como de este discurso pro casos, pero a la vez amarrando los casos con la teoría, con la aplicación congruente del método, pues logro que ellos mismos vean la utilidad de la técnica, ¿sí? Esa sería la idea general. También existe una pregunta para la doctora Molina González que dice de la siguiente forma: respecto al proceso de jueceo que excita la subjetividad en las evaluaciones, ¿cuál es el mecanismo para elegir a los jueces de contenido? Se encuentra en la mesa la doctora Molina González. Buenos días, sí, aquí me encuentro, muchas gracias. Gusto saludarles, gracias a los ponentes que participan en la mesa, es un honor escucharles y compartir, gracias a Carlos y al equipo organizador por la posibilidad esta de encontrarnos. Y gracias por el interés de la pregunta, ¿no? Creo que en el procedimiento del jueceo, pues la idea es de que podamos tener la opinión de expertos, ¿no? Y en el propósito, bueno, tanto del experto como el profesor titular de la materia, como quien tiene el ejercicio práctico, la idea del jueceo es precisamente esto, ¿no? Poder recibir la opinión de aquellos que consideran son los temas que son o deben de tener más peso dentro de la carga de la materia, y a partir de ahí poder precisamente evitar la subjetividad, poder definir de una manera más objetiva y más clara cuáles son los temas que tienen más peso, en los cuales consecuentemente habrá de elaborar más reactivos para los chicos, y aquellos igual como justificar fue competencia evalúo. Si recuerdan, en la presentación estaba una especie de escalón, cuáles serán los conocimientos que voy a realizar o las competencias que voy a evaluar, y eso nos determina entonces qué número de reactivos a partir de la relevancia curricular. Entonces el jueceo sí, en efecto, evita la subjetividad, y el procedimiento para elegirlos, pues es eso, ¿no? El maestro titular de la materia, podría ser profesores de asignatura que tienen el ejercicio práctico y, por ejemplo, si es de la materia de Derecho Procesal Penal, poder advertir, por ejemplo, con operadores jurídicos, tal vez consultar al Ministerio Público, consultar al juez que nos pueda determinar cuáles serían, dentro de toda la carga de la malla curricular de la materia, cuáles son los temas que consideran, en su opinión, son los de mayor peso. Creo que con eso respondo a la pregunta, y de nuevo, gracias por el interés. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que se tenga? A mí me gustaría preguntarle a la profesora Amanda Real, en su presentación sobre las competencias genéricas, ¿cómo podríamos conectarlo con lo que el profesor Manuel Astudillo nos compartió en la mañana? Sí. Me parece que hay como alguna cierta interconexión ahí muy interesante que podría usted abordar y hacer una discusión muy rica. Profesora, perdón por meterme, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Pues la cuestión es que las competencias específicas, por supuesto que son importantes, sin embargo, las competencias genéricas o de empleabilidad, como también se le conoce en la literatura, fortalecen a las competencias específicas. Entonces, pues aquí a lo que hay que hacer es hay que trabajar mucho desde las instituciones, capacitando, porque la enseñanza por competencias pues tiene muchas áreas de oportunidad hoy por hoy. Sin embargo, capacitando a los profesores para que puedan diseñar sus propias estrategias, también estableciendo como mecanismos de progresividad, es decir, durante el trayecto escolar, cómo se van a trabajar y a qué nivel y de forma pues secuencial. También, pues destacar la importancia y relevancia y sobre todo ir muy de la mano con los empleadores según, pues obviamente el contexto en donde están ubicadas las instituciones de educación superior, porque es muy variable, ¿no? Es muy variable según la zona geográfica, climática, la industria o las ramas económicas que tienen mayor relevancia en la zona. Entonces, pues hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, las instituciones hoy por hoy en los modelos de enseñanza por competencias establecen modelos de implementación y una lista, ¿no? de competencias genéricas a trabajar. Entonces ahí pues el profesor pues tendrá que seleccionar aquella que pudiera ser relevante para ir acompañando el contenido específico. Por ejemplo, en los alumnos de tercer semestre, que son alumnos pues que pues tienen menos madurez, menos edad. En mi caso, a mí me gusta trabajar administración y manejo del tiempo.
O sea, ellos trabajan en elaborar una agenda en donde organizan su tiempo para cumplir con sus tareas escolares, para cumplir con sus hábitos de estudio, para cumplir con sus trabajos de equipo, entre otras, ¿no? Entonces, pues sí, también de pronto el error que se puede llegar a cometer cuando se trata de trabajar ese tipo de competencias es querer abarcar mucho. Y realmente, pues pues resulta a veces infructuoso porque, como les comentaba el profesor Fonseca, el alumno pues también le interesa el contenido, le interesan los temas, entonces pues para establecer un equilibrio, pues hay que tener presente ese tipo de competencias, ¿no? En el caso ya de los semestres más avanzados, pues organizar actividades que tengan que ver con el contenido, en donde los alumnos puedan compaginar ese tipo de competencias. Por ejemplo, en el tema de práctica forense, se desarrollan audiencias orales actuadas, diseñadas por ellos mismos. Entonces, pues ahí pueden ellos hacer gala de sus habilidades discursivas, profesionales también, porque van y realizan entrevistas con diferentes funcionarios, de trabajo en equipo, entre otras, ¿no? Entonces, pues esa sería mi aportación. Espero que sea de su interés. Y es muy cierto, ¿no? Lo que comentaba nuestro ponente de la conferencia magistral. En muchísimas de las ocasiones los puestos de trabajo son otorgados por el dominio de competencias específicas y muy lamentablemente esos empleos son perdidos y son despedidos por la falta de competencias genéricas. Entonces, pues eso me quedó muy presente y muy grabado en el sentido de que hay que darle más impulso, ¿no? Desde la educación superior. Muchísimas gracias, profesora. Si los ponentes tienen algún otro tipo de comentario que nos quieran regalar, alguna otra impresión, algún tipo de forma de clausura, tenemos un poquito de tiempo antes de poder tener que clausurar la mesa para estar en horario. El público, me parece... Sí, un punto muy importante que se estaba mencionando con respecto a las rúbricas de evaluación en materias procesales es un punto muy importante, debido a que si dentro de las plantas docentes, es decir, dentro del staff de profesores de una universidad, se cuenta con fiscales, con jueces, con secretarios de tribunales o con personal que está muy vinculado al trabajo de la administración de justicia, vaya. Entonces ellos se convierten en un insumo bastante importante para el desarrollo de estas rúbricas, porque ellos se convierten, normalmente se les asignan a ellos estas áreas, estas materias de carácter procesal para que desarrollen las habilidades y competencias dentro de los estudiantes y ellos crean sus rúbricas a partir de lo que ven o se desarrolla en el contexto real, es decir, porque nosotros podemos en el ámbito académico, podemos decir o crear una rúbrica que sea muy teórica o muy, ¿cómo que se llama?, ambiciosa, pero ellos tienen la posibilidad de inducirnos y decirnos que la dinámica se dirige por otra dirección. Entonces, el tener o el contar dentro de un staff de universitario o de docentes a miembros de la Administración de Justicia siempre va a ser un plus para cualquier institución educativa. Carlos, si me permite, moderador, Luis Enrique, ¿sí? Bueno, les decía hace un momento que gracias por compartir y con relación a todos los elementos, precisamente la mesa, coincidir en este tema de la evaluación, creo que uno de las cuestiones fundamentales es disminuir esta cuestión de la subjetividad, ¿verdad?, en la evaluación misma. Y creo que el trabajo que está haciendo el profesor Roberto Carlos Fonseca, que créame, el material lo vamos a utilizar como un recurso didáctico fundamental, va muy ligado también a este concepto de los multireactivos, pues en un proceso de evaluación. Recordemos que Ceneval está haciendo este criterio de evaluación de la calidad a los egresados de la licenciatura en Derecho. Consecuentemente, este trabajo, este ejercicio que está haciendo el profesor Fonseca en su experiencia y experticia que nos comparte, creo que nos va a permitir la elaboración de estos tipos de multireactivos, que los chicos estén familiarizados a responder a el desglose de diferentes reactivos a partir de del planteamiento de una situación. Pues. Entonces, de una u otra manera, es un hilo conductor en todo el proceso de evaluación. Finalmente, un examen departamental va a evaluar el conocimiento general de la materia. Generalmente es al final, pues, de la evaluación, y la idea
es no solamente evaluar el desarrollo de las competencias por parte de los alumnos, sino que además el profesor esté cumpliendo con contenidos programáticos, con lo que debe de tener el alumno, sobre todo en unidades como nosotros, que creo que es la experiencia de todos, ¿no? Que en el caso de la Universidad de Sonora tiene 3 unidades, norte, centro y sur, por la distribución territorial de nuestro estado, y consecuentemente, pues la idea es de que los profesores tengamos la obligación y la responsabilidad ética y moral de cumplir con esos objetivos, y que el egresado, sea del norte o sea del sur, tenga los mismos elementos de competencia o de conocimiento. Sería todo. Muchas gracias por la paciencia y el permiso de compartir estas ideas. Gracias, señor moderador. Gracias a usted. Existe el doctor Enrique Cáceres quiere hacer un comentario. Antes que nada, muchísimas gracias por la mesa, está muy interesante. 2 comentarios. Primero, sí creo con María del Rosario que tenemos que ir aproximando más nuestros criterios de evaluación a instrumentos de carácter psicométrico. Creo que eso es una de las cosas que nos hacen falta en nuestras instituciones, la psicometría como un mecanismo estadístico para determinar la confiabilidad de nuestros instrumentos. Y la vinculación que hace con el trabajo de Roberto Carlos, que de momento habría que comentar, uno de los intereses fundamentales de la Facultad de Derecho de la UNAM en este momento es virar hacia un enfoque constructivista y específicamente basado en enseñanza, basado en casos y en problemas. Y de hecho tenemos la solicitud de un apoyo financiero institucional de parte de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, así que seguramente estaremos en contacto, como con todos aquellos colegas que se quieran sumar a este esfuerzo, para ver de qué manera podemos hacer esa integración. Probablemente psicometría y nuevas formas de enseñanza basadas en casos en problemas. Muchísimas gracias. ¿Existe algún otro comentario o alguna otra pregunta? Bueno, si me lo permite el señor moderador, yo... sí, diga. Es relevante lo que señala el doctor Cáceres, pero por supuesto la maestra Molina también, cuando nos mostró esta escala de los 3 niveles que se pueden evaluar en estos multireactivos, yo dije, miren, el último nivel es precisamente sobre resolver problemas, ¿no? Entonces, que los alumnos desarrollaran esa habilidad para poder responder ese tipo de reactivos específicos que suponen un mayor nivel de comprensión, pues va de la mano, por supuesto, con la aplicación de este tipo de técnicas. Ahora, yo veía también un vínculo claro con el tema de las rúbricas, ¿no? Por eso mi interés con la ponencia de la maestra Real y del maestro Portillo, porque, en tanto la rúbrica puede dar una valoración o puede darnos una muestra sobre ya un desempeño del alumno, no solo sobre qué tanto responde una pregunta, sino más bien sobre qué muestras da de las distintas competencias asociadas, pues me parece que también es una técnica, la de los métodos, que resultará para mí inseparable de las rúbricas, ¿no? Supongo que tendré que ponerme a trabajar para precisar algunas rúbricas relacionadas con esto. Y por último, también creo que se relaciona con las competencias de las que se hablaba, aun cuando entré un poco tarde a la conferencia anterior, pero alcancé a oír algunos puntos y el comentario del doctor Cáceres a propósito de estas competencias interpersonales, ¿no? Es decir, el análisis de un problema y su discusión es algo que se tiene que entender forzosamente como un trabajo en equipo. Entonces, en esa medida también se ve este proceso de complemento entre estos distintos temas que se vertieron en la mesa. Muchas gracias a todos y estaré actualizando mi información. Carlos, ¿existe alguna otra pregunta o alguna otra duda por parte del público? No, profesor, ya por Facebook y me parece que por aquí estamos libres. Serían comentarios finales si gustan hacerlos y estaríamos listos para cerrar la mesa cuando ustedes gusten y todo. Bueno, ¿qué opina el Pleno? Bueno, si no hay el que cae otorga, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Espero que podamos congeniar o coincidir en otras actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer compartir la mesa. Muchas gracias al comité organizador y compañeros, muchísimas felicidades por sus presentaciones. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los que nos han acompañado tanto aquí en la plataforma Zoom como en Facebook. Estamos muy agradecidos.
Fue una mesa muy bonita, una discusión muy padre, muy enriquecedora, y con esto le damos cierre. Muchísimas gracias al profesor Luis Enrique Portillo por ayudarnos a moderar la mesa y sus grandes labores.